Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este es un espacio que, como nos dice San Pablo, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. A lo largo de sus 25 años de presbítero de la Iglesia Católica, el padre Alejandro Marca Mancilla trata de sacar de su estudio y dedicación a la palabra un momento que nos permita sentir el abrazo amado del Padre Celestial. Es así como te dejo a la escucha de este momento. Sábado de la séptima semana de Pascua. Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Pedro miró alrededor y vio que detrás de ellos venía el otro discípulo al que Jesús tanto quería, el mismo que en la última cena estuvo recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contestó: Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Estas palabras fueron interpretadas por los hermanos en el sentido de que este discípulo no iba a morir. Sin embargo, Jesús no había dicho a Pedro que aquel discípulo no moriría, sino: si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se quisieran recordar una por una, pienso que ni el mundo entero cabrían los libros que podrían escribirse. Palabra del Señor. El epílogo del Evangelio de Juan está relacionado con la misión propia del discípulo amado. El fragmento está formado por dos pequeñas unidades que también están subdivididas a su vez. Por una parte, la predicción sobre el futuro del discípulo amado, y la segunda, la conclusión del Evangelio. Sin duda, el redactor de este capítulo 21, a través de una comparación entre Pedro y el discípulo, pretende identificar de qué manera inequívoca el otro discípulo al que Jesús tanto quería. La pregunta que Pedro plantea a continuación a Jesús sobre la muerte del discípulo amado recibe de parte del Maestro una respuesta que no deja lugar a equívocos, en la que afirma la libertad soberana de Dios respecto de cada hombre. Pero tal vez quizás sea posible proyectar alguna luz sobre estos misteriosos versículos, intentando poner de manifiesto cierto fondo histórico del tiempo en el que el autor los escribió. Sin duda, el texto no estuvo provocado realmente por las discusiones que tuvieron en la iglesia de los orígenes entre los discípulos de Pedro y los discípulos del discípulo amado sobre el poder de la primacía del primero. Más bien fue introducido por el redactor del capítulo para demostrar sobre una base histórica dos cosas: una, que carecía de fundamento, la opinión difundida de que el discípulo amado no había muerto, y en segundo lugar, que esa muerte, una vez acaecida, tenía la misma importancia para el Señor que el martirio sufrido por el apóstol Pedro. ¿Hacia dónde nos va llevando la meditación, una lectura espiritual de este primer pasaje? Podemos tal vez concentrar todo esto en lo que San Agustín nos hace el comentario y la meditación sobre este texto. La Iglesia conoce dos vidas que la predicación divina le ha enseñado y recomendado. Una de ellas es la fe, la otra es la clara visión de Dios. Una pertenece al tiempo de la peregrinación en este mundo y la otra a la morada perpetua en la eternidad. Una se desarrolla en la fatiga, la otra en el reposo. Una en las obras de la vida activa, la otra en el premio de la contemplación. Una intenta mantenerse alejada del mal para hacer el bien, la otra no tiene que evitar ningún mal sino solo gozar de un inmenso bien. Una combate con el enemigo, la otra reina sin más contrastes. Una es fuente en las desgracias, la otra no conoce la adversidad. Una lucha para mantener frenadas las pasiones carnales, la otra reposa en las alegrías del espíritu. Una se afana por vencer, la otra goza tranquila en paz de los frutos de la victoria. Una pide ayuda bajo el asalto de las tentaciones, la otra, libre de toda tentación, se mantiene en la alegría en el seno mismo de aquel que le ayuda. Una corre en ayuda del indigente, la otra vive donde no hay necesidades.
Una perdona las ofensas para ser a su vez perdonada y la otra no sufre ninguna ofensa que tiene que perdonar. No tiene que hacerse perdonar ninguna ofensa. Una está sometida a duras pruebas que la preservan del orgullo, mientras que la otra está colmada de gracia que se siente libre de toda aflicción, tan estrechamente unida al sumo bien que no está expuesta a ninguna tentación de orgullo. Una discierne entre el bien y el mal, la otra no contempla más que el bien. En consecuencia, una es buena pero se encuentra todavía en medio de las miserias. La otra es mejor porque es beata. La vida terrena está representada en el apóstol Pedro, la vida eterna en el apóstol Juan. Aquí soportamos los males de este mundo en la tierra, de los mortales, mientras que allá arriba veremos los bienes del Señor en la tierra de los vivos para siempre. Que nadie, sin embargo, piense separar a estos dos ilustres apóstoles. Ambos vivían la vida que se personifica en Pedro y ambos vivirían la vida que se personifica en San Juan. En la imagen de lo que representaban, una seguía a Cristo, el otro estaba a la espera. Ambos, sin embargo, por medio de la fe soportaban las miserias de este mundo y esperaban ambos también la felicidad futura de la bienaventuranza eterna. Así nos lo hace saber San Agustín en el comentario al Evangelio de San Juan, en el número 124.5. Podamos entonces decir hoy con todas nuestras fuerzas: ayúdame, Señor, a soportar los males en la tierra de los que hemos de morir, para gozar de tus bienes en la tierra de los vivos.